¿Estás cansado de ser un manco? ¿Te gustaría ser pro player pero no sabes cómo empezar? En este video vamos a aprender a cómo ser un tryhard en Call of Duty Mobile. Te enseñaré los mejores movimientos, configuraciones y trucos más importantes del juego. Te recomiendo que lo veas completo para no perderte ningún paso. Estoy seguro que después de esto finalmente dejarás de ser manco. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que estoy seguro los ayudará a mejorar. Me gustaría que compartan con todos sus amigos para que también sean unos tryhards. Antes me gustaría agradecer a Aldo y a Gabriel Godoy por hacerse miembro Rubí del canal. En verdad, brother, muchísimas gracias. También a los demás miembros y a mi comunidad por apoyar mis videos. Y si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y también que actives las notificaciones. Requisitos. Así es amigos, para ser un tryhard se necesitan cumplir ciertos requisitos, es decir, no se puede ser un tryhard si empezaste a jugar apenas ayer. A lo que me refiero es que debes dominar los diferentes modos de juego, conocer tu sensibilidad y por supuesto los botones en pantalla. Si sabes eso, que es lo básico del juego, créeme que estás preparado para dar el siguiente paso. Pero que no se te olvide que necesitas jugar mínimo a 60 FPS estables y una conexión abajo de 60 ms. Movimientos básicos. Vamos a empezar con los movimientos básicos que debes conocer. Cuando te debes asomar en una esquina apuntando, no lo hagas de esta manera o te van a reventar. Lo que debes de hacer es deslizarte apuntando cada vez que te asomes para que de esta manera tu enemigo no te vea, y si te ve seas demasiado veloz para que no te pegue. También lo puedes combinar con un salto y será mucho más efectivo que si lo haces solo deslizándote. Otro movimiento base pero importante es tirarte al suelo cuando te encuentres a tu enemigo a muy corta distancia. Con eso serás menos predecible. Movimientos pro. Existen muchos movimientos pro. Te puedes quitar de la mira del enemigo si te deslizas hacia un lado antes de disparar, pero si tu enemigo tiene buena puntería te puede pegar de todas maneras. Puedes hacer lo siguiente: te deslizas hacia un lado, luego vuelves a tu lugar con un salto apuntando. Si lo haces rápido se vería más o menos de esta manera. Realmente no pierdes nada de tiempo. Ese simple doble cambio de movimiento hará que tu enemigo no pueda pegarte las balas, y si tu enemigo lleva sniper, estoy seguro será más difícil impactar. Deslizado rápido. Todos los snipers tienen retardo para correr después de cada disparo, y si te quieres deslizar rápidamente te vas a agachar. Eso pasa porque solo puedes deslizarte mientras corres. Puedes calcular el tiempo que acaba el retardo para deslizarte, pero no será tan veloz. Si realmente quieres ser veloz, cambia tu arma secundaria después de cada disparo para que te deslices de manera inmediata. Si haces eso, el retardo para sprintar al disparar se desaparece, ya que cambiaste a un cuerpo a cuerpo. Puedes llevar equipamiento como ventajas que te ayuden a moverte más rápido por el mapa, y por supuesto el cambio de armas. Está de más decirte que un verdadero tryhard todo lo que lleva siempre lo va a usar, no solamente se lo pone para nada. Puntería y sensibilidad. Tener excelente movilidad es bueno, pero no te asegura la victoria, ya que tienes que tener puntería, de lo contrario no pegarás una bala. Si no tienes buena puntería, te recomiendo que veas el video que te aparece en la parte de arriba. En ese video te muestro cómo mejorar tu puntería con ejercicios y control de retroceso. En verdad te recomiendo que lo veas, ya que si no mejoras tu puntería nunca serás tryhard. Sprintar siempre. Pasemos con las configuraciones. Sprintar siempre te ayuda a no quedarte agachado al deslizarte. En ajustes básicos le puedes subir la sensibilidad o simplemente activarlo en sprintar siempre. De esta manera, desde el primer momento que muevas el joystick hacia adelante, el botón de agachado cambia al de deslizado, es decir, no te trabas. Para eso debes tener activa la opción que se llama auto sprintar con el joystick. Botón izquierdo. En nuestro HUD tenemos dos botones de disparo, el botón derecho y también tenemos el botón izquierdo. El botón derecho por defecto siempre va a apuntar, no te permite disparar desde la cadera. Por el contrario, el botón izquierdo sí te lo permite, y es súper importante, ya que si te encuentras enemigos a muy corta distancia, si apuntas pierdes visión y por supuesto movilidad. Botón pecho tierra.
Ya vimos que tirarte al suelo te hace más impredecible, pero si lo haces de la forma convencional, es decir, sosteniendo el botón de agachado, es muy lento. Lo que debes de hacer es desactivar la opción que se llama botón ocultar pecho a tierra. De esta manera aparece un botón independiente para tirarte al suelo. De esta manera podrás tirarte al suelo de manera inmediata. Te recomiendo que actives carrera rápida cuerpo a tierra para que de esta manera cuando te pegues al piso no te quedes agachado. Si tiras el joystick hacia el frente te vas a levantar de inmediato. Cambio de arma. Por defecto tenemos dos iconos de arma, una principal y una secundaria. Tocando cual sea vas a cambiar de arma. Pero si nos vamos a ajustes básicos y activamos la opción que se llama botón cambio de arma con un toque, nos aparecerá este nuevo botón. Te recomiendo que lo actives ya que este botón es mucho más cómodo a la hora de cambiar de arma y de esta manera verás que es mucho más sencillo cambiar y no trabarte. Control del mapa. Conocer diferentes mapas hará que todo sea mucho más sencillo, ya que de esta manera sabrás por dónde aparecen los enemigos o básicamente más o menos por dónde se esconden. Si te aprendes los lugares de cada mapa, te darás cuenta que es más sencillo eliminar a tus enemigos. Los respawn funcionan de la siguiente manera: si tú y tu equipo están aquí en la casa verde, quiere decir que los enemigos están apareciendo en la casa amarilla. Mientras la mayoría de tu equipo esté aquí por la casa verde, el respawn no va a cambiar aunque te pases a rushear por la casa amarilla. Lógicamente existen mapas con varios reapareceres, te recomiendo que te los aprendas y siempre vayas a ese lugar cuando veas que tu equipo está todo al lado contrario. Tampoco te adelantes tanto, simplemente espéralos y verás que irán cayendo uno por uno. Perder el miedo. A nivel psicológico, tener miedo a la hora de enfrentar a tus enemigos es una desventaja, ya que hace que tu nivel sea un poco más bajo de lo normal o incluso mucho más bajo. Lo ideal es confiar en tus habilidades y no retroceder, ya que si tu enemigo se da cuenta se va a aprovechar y no vas a poder ganarle. Cuando te toquen enemigos más buenos que tú, no te pongas a campear, ya que eso solamente hará que te veas muy mal y sobre todo no vas a mejorar. Si realmente quieres ser un tryhard, enfrenta a los enemigos tryhard, no salgas corriendo a la primera que veas un pro player. Priorizar la victoria. Te di los consejos más importantes, te di los movimientos más importantes, te di las configuraciones más importantes, pero no te di lo más importante. De nada te va a servir que sepas todo esto si no lo pones en práctica. Así es, la práctica hace al maestro, así que ya está en tus manos aprovecharlo correctamente. Y sobre todo que no se te olvide que lo más importante en una partida no es reventar, sino ganar la partida. Así es, mi estimado. Un verdadero tryhard siempre priorizará la victoria. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, ahora sí voy a hacer todo un tryhard, le daré un corazón. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video. Comparte esto con tu amigo el Manco.